mejores o que sin mí no habría la obra de Dios en Colombia. Y sin mí esta iglesia no se podría levantar. Como llegó un predicador hace poco a México y dijo: yo vengo porque mi ministerio ha sido escogido para traer avivamiento a México. A mí se me puso la carne de gallina cuando oí esta soberbia espiritual de este hombre famoso en Estados Unidos, que él era el ungido de Dios para traer avivamiento en México, cuando el avivamiento es de un cuerpo, de las iglesias. Cuando nos quebrantemos y nos humillemos delante de Dios, el Espíritu Santo derramará su poder. No es la obra de un hombre, somos un equipo, somos un cuerpo y todos nos necesitamos y todos somos necesarios ante los ojos de Dios, no uno solo. Pablo, pues, consciente de que existe este peligro en la naturaleza humana, y nosotros también conscientes ahora de este peligro, escribió en Filipenses 3: ya no confío en mi carne. Yo tal vez tenga 40 años de cristiano, Dios me ha dado revelaciones y visiones o lo que sea, jamás, aun cuando he sido usado con Dios y estoy tan elevado con Dios, o seas muy famoso, nunca le daré consejería a una mujer sola. Nunca subiré a mi vehículo a una mujer sola si no va mi esposa conmigo o un hermano conmigo, sobre todo si es joven. Nunca confiaré. ¿Por qué? Porque existe el potencial que la carne es débil. No juegues con la carne porque es débil, conócete a ti mismo. Y esta es la razón de la caída de los grandes hombres de Dios en el siglo XX y en otros siglos también, que subieron a las alturas. Y sabe una cosa, las alturas marean. Físicamente, mientras más alto, menos oxígeno, y necesitan escafandras para poder sobrevivir. Allá en la punta de los montes más altos ya el oxígeno ya es menos. Y cuando tú subes en las alturas y llegas al éxito sin Dios, desde allá será más grande tu caída, porque no fuimos creados ni diseñados para escalar la montaña sin Dios. Porque al llegar a la punta nos marea, el poder enferma y corrompe el alma. En 2 Samuel capítulo 22, el rey David nos da el secreto de cómo él pudo mantenerse en las alturas. Y sabemos que David tuvo un aguijón en su familia. David, cuando cometió el pecado y Dios lo perdonó de adulterio y de asesinato, Dios le dejó un aguijón durante toda su vida que lo mantuvo humillado, y fueron sus hijos. Conozco muchos misioneros y muchos pastores que tienen hijos que todavía no son salvos y que Dios los está usando de alguna manera como aguijones en sus ministerios. Todos tenemos diferentes aguijones. Ninguno nos escapamos de tener un aguijón, porque la tendencia humana es exaltarse. Y David, ¿verdad? Absalón se rebela y planea darle un golpe de estado, un pinochetazo. Después su hermano, ¿verdad? El hermano de Tamar se mete con su media hermana, y después Absalón mata al otro medio hermano, y vemos a David llorando durante toda su vida, siendo perseguido, siendo acosado, porque era la forma en la que Dios podía mantenerlo como rey de Israel. Y él escribe en 2 Samuel 22, versículo 32: ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino. Versículo 34: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en las alturas. Allá arriba es Dios el que me sostiene, dice David. Y si subimos y escalamos la montaña y llegamos al éxito en la vida, pastor que me escuchas, y si algún día eres famoso, algún día, el que va a sostenerte allá arriba donde tú te encuentras es Dios.
Suéltate de la mano, comienza a confiar en tu carne y qué grande será tu caída. Qué grande será tu caída. Desde qué alto caen los gigantes de Dios. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 3, el apóstol Pablo nos da esta exhortación. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice el apóstol Pablo más tarde a los Corintios, lo que tenemos, ¿de qué nos podemos jactar? Si lo hemos recibido. Si soy inteligente, si tienes ojos azules, si eres alto, si eres chaparrito, si eres más sabio que los demás, si fuiste a la universidad y ves a un indígena que no tuvo los padres que tú tuviste para ir a la universidad, ¿por qué te vas a creer superior a él? Él no tuvo el medio que tú tuviste para ser exaltado. Nadie escogió nacer de color o moreno o amarillo o blanco. Tú no escogiste los ojos que tienes ni el pelo que tienes. Todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene el orgullo social, el orgullo político, el orgullo espiritual? Es absurdo, es ridículo que entre nosotros alguien se crea más que los demás. Tenemos que mantener el concepto que tenemos, porque lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado proviene de Él. Si tengo dinero, si no tengo dinero, si alguien tiene un mejor coche que tú, ¿por qué te vas a tener envidia de él? Tal vez ese hermano diezma y tú eres un avaro. Alguien le da una mejor casa. No es pecado tener una buena casa, no es pecado tener un Mercedes, un Lamborghini y un Ferrari estacionados en el estación de tu cuarto. Yo conozco americanos y europeos, cristianos, que tienen 4 o 5 Ferraris, que ganan 1 millón, 2 millones de dólares al mes y le dan a la obra la mitad, no el 10, el 50 y 60%. Las riquezas y el dinero no es el problema, es el amor al dinero. El amor a lo que tienes. Dios no es enemigo que tengas dinero, que tengas una buena casa o que te vistas bien. A Dios le preocupa que esas cosas se conviertan en un ídolo. Por eso le dice en 1 Corintios capítulo 1 Timoteo 6, Pablo, dile a los ricos de este siglo, no les dice que vengan al dinero, no, diles que no sean orgullosos, que piensen de sí con cordura, que no hagan de las riquezas su esperanza y su fortaleza. Hay un hombre que se murió en Grand Haven, Michigan, llamado Roberto Van Campen. Él fue gerente de 3 bancos en Detroit, Michigan, de los más grandes bancos de Michigan, y se hizo multimillonario. Y cuando ya tenía 56 años, 57 años, se salió de la banca y se dedicó a sostener misioneros. Él ganaba 3 y 4 millones de dólares al mes. Roberto Van Campen se murió hace como 2 años y él comenzó a mandar grandes cantidades de dinero a Sudamérica, a Europa, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que este hombre multimillonario, por eso Dios le dio tanto dinero, porque Dios está buscando instrumentos a través de los cuales bendecir a su pueblo. Pero si tú con lo que tienes eres avaro, te repito, ¿cómo puede Dios ponerte sobre mayores riquezas? Ahora dice aquí en el versículo de nuestro pasaje, 2 Corintios 12:7, que entonces Dios, en su sabiduría, para evitar la caída de Pablo, Dios quería, como con todos nosotros, que no caigamos. El anhelo de Dios es mantenernos, pero Él conoce, porque Él nos creó, el peligro que corremos. Le dio Dios un aguijón en su carne. La palabra aguijón, skolopos, en el griego significa punta afilada que hiere como una espina. Pablo tenía un dolor físico